Hay algo que nadie te cuenta sobre las casas japonesas. No es el tatami, no es el bambú, no es la estética minimalista que ves en Pinterest y que intentas imitar comprando una planta de IKEA y un cojín beige. Es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la forma en que los japoneses entienden el espacio, el tiempo y la energía. Algo que cuando lo aplicas no solo cambia tu casa, te cambia a ti. Me llamo Yokoi Kenji, nací en Osaka, crecí entre dos culturas y durante más de 20 años he estudiado cómo los principios que rigen los hogares japoneses afectan directamente la mente, el cuerpo y la vida de las personas que los habitan. Y hoy te voy a dar 9 de esos principios. 9, los que yo considero los más poderosos, los que puedes aplicar en 12 minutos, no en un fin de semana de reorganización obsesiva, no con un presupuesto de reformas, en 12 minutos de atención consciente a tu espacio. Pero antes de empezar, quiero que entiendas algo muy importante. Estos principios no son decorativos, no son consejos de revista de hogar, son filosofía aplicada, son siglos de sabiduría condensados en acciones concretas que tú puedes hacer hoy, ahora, en la casa en la que vives, con los muebles que tienes, con el desorden que tienes, con la vida que tienes. ¿Estás listo? Porque esto va a ser diferente a todo lo que has visto antes sobre organización del hogar. Muy diferente. Empecemos por el principio. Y el principio en la filosofía japonesa del hogar no empieza por los objetos, empieza por la mirada. En Japón hay un concepto que se llama ma. Se escribe con un carácter que combina puerta y luna. La luna entrando por la puerta. Ma significa pausa, espacio entre, silencio. Y es uno de los conceptos más incomprendidos y más poderosos de toda la cultura japonesa. Cuando un japonés entra a su casa, no entra corriendo, no entra mirando el móvil. Hay un ritual en la entrada, en el genkan, que es ese espacio de transición entre el exterior y el interior, donde te quitas los zapatos, donde haces una pausa consciente, donde dices con tu cuerpo y con tu mente que estás cruzando un umbral. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a tu casa de esa manera, con esa conciencia? La mayoría de nosotros entramos a casa como entran los trenes a la estación, con velocidad, con inercia, arrastrando todo lo de fuera. Los problemas del trabajo, la irritación del tráfico, la ansiedad de las notificaciones. Y nos preguntamos por qué en casa no nos relajamos, por qué en casa seguimos igual de tensos. Es porque no hemos cruzado el umbral. Hemos entrado, sí, pero no hemos llegado. El primer principio japonés que cambia tu casa en 12 minutos no requiere mover un solo mueble. Requiere crear un ritual de entrada. Algo tan simple como quitarte los zapatos en la misma zona siempre. Hacer una respiración antes de entrar. Dejar el teléfono boca abajo durante los primeros 5 minutos. Crear conscientemente ese espacio de transición que los japoneses llevan siglos practicando. 12 minutos. Es lo que tarda ese hábito en instalarse si lo haces con intención. Pero espera, porque esto es solo el principio. El segundo principio es uno que en Occidente hemos oído pero no hemos entendido. Se llama wabi sabi. Y todo el mundo cree que sabe lo que significa la belleza de lo imperfecto, dicen. Lo viejo tiene encanto, dicen. Y se quedan con eso, con una versión de postal. Wabi sabi es mucho más que eso. Es una relación filosófica con la impermanencia. Es entender que todo lo que existe está en proceso de cambio, de degradación, de transformación, y que ese proceso no es una falla, es la naturaleza fundamental de la realidad. ¿Qué tiene que ver esto con tu casa? Todo. Porque la mayoría de nosotros vivimos en guerra con nuestra casa. La copa que tiene una pequeña raja que no pudiste tirar porque era de tu abuela, el suelo que tiene esa mancha que ya no sale, la pared que tiene esa marca donde estuvo el cuadro, los vemos como problemas, como imperfecciones que hay que ocultar, tapar, corregir. Los japoneses los ven diferente, los ven como historia, como tiempo acumulado, como prueba de que en ese espacio ha habido vida. Hay una práctica japonesa llamada kintsugi que aplica este concepto de manera literal. Cuando se rompe una taza, un cuenco, una pieza de cerámica, no se tira, se repara con oro. Se hace visible la rotura, se convierte la cicatriz en joya.
Imagina aplicar esa filosofía a tu hogar, no ocultando las imperfecciones, no avergonzándote de ellas, sino reencuadrándolas, dándoles un nuevo significado. La mancha en la mesa donde tus hijos hacen los deberes no es un problema, es la prueba de que en esa mesa hay vida intelectual, hay aprendizaje, hay futuro. Este cambio de perspectiva no requiere dinero, no requiere tiempo, requiere una decisión. Y esa decisión puede tomarse en menos de 12 minutos. Pero ojo, Wabi Sabi no es una excusa para el desorden. No es decir que todo está bien así. Hay una diferencia enorme entre aceptar la imperfección natural de los materiales y los objetos y tolerar el caos que nosotros mismos generamos. Eso lo veremos en los principios siguientes. Porque el tercer principio es el que más asusta a la gente y es el que más libera. Se llama Ma, otra vez. Pero en este caso aplicado al espacio físico, el espacio vacío como elemento activo del diseño. En Occidente tenemos terror al espacio vacío. Una repisa sin objetos parece una repisa olvidada. Una pared sin cuadros parece una pared fría. Una mesa sin decoración parece una mesa sin alma. En Japón, el espacio vacío es sagrado, es intencional, es el descanso del ojo. El silencio visual que hace que lo que sí está presente cobre significado. Piensa en cómo funciona la música. Las notas son importantes, pero los silencios entre las notas son igualmente importantes. Sin silencios no hay melodía, solo ruido. Tu casa funciona exactamente igual. Sin espacio vacío no hay composición, solo acumulación. El problema es que cuando vivimos mucho tiempo en un espacio, dejamos de verlo. Dejamos de ver el ruido visual que hemos creado, las 23 fotos en la misma pared, las 8 plantas de diferentes tamaños en el salón, los 12 imanes en la nevera, los 7 botes de especias a la vista en la encimera. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su razón de estar ahí. Pero el resultado conjunto es una invasión visual que consume energía mental de manera constante y silenciosa. Hay estudios de neurociencia que demuestran que el desorden visual aumenta los niveles de cortisol. La hormona del estrés. Literalmente, ver desorden nos estresa aunque no seamos conscientes de que estamos estresados. El ejercicio japonés para aplicar este principio es brutalmente simple. Se llama visión de extranjero. Entra a una habitación de tu casa como si nunca la hubieras visto, como si fueras un visitante de otro país. Mira a tu alrededor con esa mirada nueva y hazte una pregunta. ¿Qué está aquí que no necesita estar aquí? No lo tires, no lo reorganices todavía, solo identifícalo. Eso tarda 12 minutos y lo que verás después de esos 12 minutos te sorprenderá. Quiero que hagas algo ahora mismo. Antes de continuar viendo este video, antes de que se te olvide, escribe en los comentarios esta frase exacta. Mi espacio me habla. Escríbela ya, ahora, mientras el video está pausado o mientras escuchas. Porque los que la escriban son los que de verdad están listos para que estos principios entren en su vida. Y además, quiero ver cuántos de ustedes han llegado hasta aquí con atención real. Escríbela, mi espacio me habla. Y luego seguimos. Bien, cuarto principio. Este es uno de mis favoritos porque es el que genera más confusión cuando lo explico por primera vez. Se llama Shokunin Kishitsu y es un concepto que no tiene traducción directa al español. Shokunin es artesano, Kishitsu es espíritu, carácter, naturaleza. Juntos significan algo así como el espíritu del artesano. La mentalidad del que hace las cosas con maestría y dedicación total. Pero no estamos hablando de artesanía en el sentido de hacer objetos con las manos. Estamos hablando de una forma de relacionarse con las tareas cotidianas. En Japón hay un maestro del té que lleva 40 años preparando té, 40 años haciendo lo mismo. Y cada vez lo hace con la misma atención, la misma presencia, el mismo cuidado que el primer día. No porque sea repetitivo o limitado, sino porque entiende que la excelencia
no es un destino, es una práctica continua. ¿Cómo se aplica esto a tu casa? En la forma en que haces las cosas que haces en tu casa todos los días. La mayoría de nosotros hacemos las tareas del hogar en piloto automático. Fregamos los platos mirando el teléfono. Hacemos la cama de cualquier manera mientras pensamos en lo que tenemos que hacer después. Barremos sin barrer de verdad. Cocinamos sin cocinar de verdad. Estamos presentes en cuerpo pero ausentes en mente. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de si la casa está limpia o sucia. Cuando aplicas Shokunin Kishitsu a las tareas del hogar, algo mágico sucede. Las tareas dejan de ser una carga, se convierten en práctica de presencia, en meditación activa. En tiempo de reconexión con lo físico, con lo sensorial, con lo real, fregar los platos se convierte en sentir el agua caliente, en oír el sonido del agua, en ver cómo la espuma desaparece, en el gesto repetitivo y limpio de limpiar una superficie. No es filosofía barata de autoayuda, es neurofisiología real. El cerebro necesita periodos de actividad manual y predecible para descansar del modo de resolución de problemas constante en el que vivimos instalados. El ejercicio de 12 minutos aquí es este. Elige una tarea doméstica que hagas a diario. Puede ser hacer la cama, puede ser preparar el café, puede ser barrer la entrada. Y durante 12 minutos hazla con atención total, sin teléfono, sin podcast, sin televisión de fondo. Solo tú, la tarea y el espacio. Observa qué pasa. Observa cómo tu respiración cambia, cómo tu ritmo cambia, cómo la percepción del espacio cambia. Esto no es misticismo, es práctica. Y hablando de práctica, llegamos al quinto principio. Uno que llevo años aplicando y que ha transformado más casas que cualquier otro consejo de organización que haya dado jamás. Se llama Soji, que literalmente significa limpieza, pero no limpieza en el sentido occidental de higiene. Soji es un ritual de mantenimiento del espacio que va mucho más allá de la suciedad visible. En los templos zen japoneses, los estudiantes empiezan el día con Soji, antes de meditar, antes de estudiar, antes de cualquier actividad espiritual o intelectual. Limpian, barren, pulen con calma y con método. ¿Por qué? Porque entienden algo que la neurociencia moderna está confirmando ahora. El estado del espacio exterior refleja y afecta el estado del espacio interior. No es que limpiar te haga sentir mejor porque la casa está limpia. Es que el acto de limpiar, hecho con conciencia, reorganiza algo en tu mente, crea orden donde había caos, completa ciclos que estaban abiertos, activa el sistema de recompensa del cerebro de manera que los estímulos digitales ya no pueden activar. Hay una práctica de Soji que yo enseño en mis sesiones y que tarda exactamente 12 minutos. Se llama los 12 minutos de claridad. Y funciona así. Pones un temporizador en 12 minutos, no más, no menos. Y en esos 12 minutos te mueves por tu casa haciendo una sola cosa, completar lo incompleto. La taza que está sobre la mesa en vez de en el lavafregaplatos, el libro que está en el suelo en vez de en la estantería, la chaqueta en la silla en vez de colgada, el cargador enredado en vez de recogido. No limpias en profundidad, no reorganizas, solo completas lo que está incompleto. Cuando suena el temporizador, te detienes, aunque no hayas terminado, porque el objetivo no es tener la casa perfecta, el objetivo es el proceso de completar, que activa en tu cerebro un estado de resolución y cierre que tiene un efecto directo en tu nivel de ansiedad. Inténtalo esta noche, solo 12 minutos, y duerme diferente. El sexto principio es el que más me preguntan en mis conferencias. La gente lleva años escuchando hablar de él sin entenderlo de verdad. Se llama Ikigai. Y no, Ikigai no es solo un diagrama de Venn con 4 círculos que viste en internet. Ese diagrama fue inventado por un escritor occidental en 2011. No es japonés, no es auténtico. El Ikigai real es mucho más simple y mucho más profundo. Es la razón por la que te levantas por la mañana. El momento del día en el que eres más tú.
la actividad que hace que el tiempo desaparezca. El pequeño fuego que arde dentro de ti. ¿Qué tiene que ver esto con tu casa? Tu casa debería tener un espacio para tu Ikigai, un lugar en el que esa cosa que eres tú de verdad pueda existir y crecer. Y aquí es donde la mayoría de las casas occidentales fallan de manera dramática. Las casas están diseñadas para vivir en ellas, para comer, dormir, ver la televisión, pero no para ser, no para crear, no para desarrollar lo que eres. En Japón existe la práctica del tokonoma. Es un espacio dentro de la casa, normalmente un pequeño nicho o rincón elevado, donde se colocan los objetos que tienen más significado. Una flor, un cuadro, un objeto que representa algo importante. Es el espacio de contemplación, el espacio donde la casa dice quién eres. No tienes que construir un tokonoma, pero sí puedes crear un espacio en tu casa que sea tuyo. No el salón que es de todos, no la cocina que es funcional. Un rincón, una silla, un espacio pequeño que sea sagrado para ti, donde puedas dibujar, escribir, tocar, meditar, leer, crear, lo que sea que enciende tu Ikigai. El ejercicio de 12 minutos es este. Busca en tu casa el lugar donde más cómodo te sientes, donde más naturalmente gravitas. Y durante 12 minutos, sin interrupciones, haz ahí lo que más te gusta hacer. Observa cómo ese espacio cambia cuando lo llenas de esa energía. Séptimo principio, y este es el que más impacto visual inmediato tiene en cualquier casa. Se llama kanso, que significa simplicidad, o más exactamente, eliminación de lo no esencial. Es uno de los 7 principios del diseño wabi-sabi aplicados al espacio, y es quizás el más contraintuitivo para la mente occidental. Kanso no dice que menos es más. Eso es una frase de diseñador para vender cosas caras. Kanso dice que lo que no aporta quita, que cada objeto en tu espacio tiene un coste energético, que la decisión no es qué cosas tener, sino qué cosas mantener. Hay una pregunta que los japoneses se hacen sobre cada objeto en su casa que es completamente diferente a la pregunta que hacemos en Occidente. En Occidente preguntamos, ¿necesito esto? En Japón preguntan, ¿este objeto me da energía o me la quita? La diferencia es enorme. Un objeto puede ser perfectamente útil, perfectamente funcional, perfectamente necesario y aún así quitarte energía. Porque cada vez que lo ves, te recuerda algo que no quieres recordar o te genera culpa o te crea una tarea mental de la que no eres consciente. Hay objetos en tu casa que son ladrones de energía silenciosos. El libro que llevas 2 años queriendo leer y no lees. La máquina de ejercicio que llevas 3 años queriendo usar y no usas. El proyecto a medias que llevas 4 años queriendo terminar y no terminas, están ahí, ocupando espacio físico y espacio mental, generando deuda emocional cada vez que los ves. El ejercicio de 12 minutos para kanso es este. Elige una superficie en tu casa, solo una. Puede ser la encimera de la cocina, la mesilla de noche, el escritorio, y quita todo lo que hay en ella. Todo. Déjala completamente vacía. Luego, uno por uno, vuelve a poner solo los objetos que cuando los tocas sientes que aportan algo. Los demás, guárdalos o elimínalos. Observa la diferencia visual. Observa cómo respiras diferente mirando esa superficie. Eso es kanso en acción. Y de kanso pasamos naturalmente al 8º principio, que es su complemento perfecto. Se llama mono no aware, que es quizás el concepto más difícil de traducir de toda la filosofía japonesa. Significa algo así como la conciencia de la transitoriedad de las cosas, acompañada de una emoción suave entre la tristeza y la gratitud. Mono no aware es el sentimiento que tienes cuando ves los cerezos en flor en primavera sabiendo que en una semana habrán caído. Es la belleza que existe precisamente porque es temporal. Y su aplicación al hogar es una de las más poderosas que conozco. En Occidente luchamos contra el tiempo en nuestra casa. Queremos que todo dure para siempre, que todo se conserve. Compramos cosas para que duren. Lamentamos que se gasten, que envejezcan
que se rompan. En Japón hay una comprensión diferente. Los objetos tienen ciclos de vida y honrar esos ciclos, en vez de luchar contra ellos, crea una relación mucho más sana con el espacio y con las cosas. Hay una práctica japonesa llamada otakiage. Cuando un objeto ha cumplido su función, cuando está desgastado, cuando ha llegado al final de su ciclo, no se tira simplemente a la basura, se agradece, se reconoce el servicio que ha prestado y luego se libera. Suena extraño desde la perspectiva occidental, pero piensa en lo que significa psicológicamente. Estás reconociendo que ese objeto tuvo valor, que fue parte de tu vida y que ahora su presencia en tu espacio ya no sirve a ese valor, que es hora de dejarlo ir. ¿Cuántos objetos hay en tu casa que ya cumplieron su ciclo, pero siguen ahí por inercia, por culpa, por falta de atención, por miedo a soltar? Mono no aware es la filosofía que hace posible soltar sin dolor. No porque no importa, sino porque importó. El ejercicio de 12 minutos para Mono no aware es profundo y sencillo al mismo tiempo. Encuentra en tu casa un objeto que ya debería haberse ido, pero que sigue ahí. No el más difícil, no el que más duele. Uno que sabes que está ahí sin cumplir ninguna función real. Y antes de decidir qué hacer con él, pasa un momento con él. Recuerda por qué llegó a tu vida, qué significó. Y luego, con esa conciencia, decide. No lo fuerces. Solo míralo de verdad. Noveno principio. El último y el más importante se llama Shizen, naturalidad. Pero no naturalidad en el sentido de usar materiales naturales, aunque eso forma parte de ello. Shizen es la cualidad de lo que ocurre sin esfuerzo, lo espontáneo, lo que fluye. En el diseño japonés hay una búsqueda constante de Shizen. Los jardines japoneses no parecen diseñados, aunque están absolutamente diseñados. Los arreglos florales ikebana parecen haber caído así, aunque llevan horas de trabajo. La arquitectura japonesa se integra en el entorno de manera que parece que siempre estuvo ahí. ¿Cómo se aplica esto a tu casa? En la diferencia entre una casa que funciona y una casa que lucha. Una casa que lucha es aquella donde todo está en su sitio pero cuesta mantenerlo. Donde el sistema de organización requiere tanto esfuerzo que nadie lo sigue. Donde los hábitos que intentas crear se caen continuamente. Donde tienes que pelear con el espacio para que funcione. Una casa que fluye es aquella donde el diseño y la organización del espacio apoyan naturalmente los comportamientos que quieres tener. Donde las cosas tienden a volver a su sitio sin esfuerzo. Donde el espacio crea hábitos en vez de resistirlos. ¿Cuál es la diferencia práctica? El principio de Shizen en diseño de hogares se aplica a través de lo que los japoneses llaman seishi, que es la colocación correcta de las cosas. Cada objeto debería estar en el lugar donde se usa, no en el lugar donde tiene que estar según el orden, sino en el lugar donde naturalmente acaba siendo usado. Si el mando de la televisión siempre acaba en el sofá, el lugar del mando de la televisión es el sofá, no el cajón del mueble del televisor. Si las llaves siempre acaban en la encimera de la cocina, el lugar de las llaves es la encimera de la cocina, con un gancho pequeño o un cuenco específico para ellas. No estás siendo desordenado. Estás siendo honesto con tus patrones de comportamiento y diseñando el espacio en torno a ellos en vez de luchar contra ellos. Shizen no es rendirse al desorden. Es entender que la organización que funciona no es la que teóricamente debería funcionar. Es la que realmente funciona para ti. El ejercicio de 12 minutos para Shizen es una auditoría de fricción. Durante 12 minutos, observa en tu casa qué cosas cuestan más de lo que deberían. El cajón que cuesta abrir, el grifo que gotea, el enchufe detrás del mueble al que siempre tienes que acceder moviéndolo, la luz que tarda en encenderse. Cada fricción pequeña en tu espacio consume una pequeña cantidad de energía mental cada vez que la encuentras. Identificarlas es el primer paso para eliminarlas. Bien. Tienes los 9 principios, déjame resumirlos para que los tengas claros. El espacio de transición, la pausa consciente entre el afuera y el adentro, el ritual de entrada que te permite llegar de verdad a casa. Wabi-sabi, la belleza de la imperfección, la relación honesta con el tiempo y el desgaste, la historia que guardan las marcas. En el espacio, el vacío como elemento activo,
el silencio visual que da sentido a lo que está presente. Shokunin Kishitsu, el espíritu del artesano aplicado a las tareas cotidianas. La presencia total en lo que haces con tus manos en tu casa. Soji, la limpieza ritual como práctica de claridad mental. Los 12 minutos de completar lo incompleto. Ikigai, el espacio para tu razón de ser. El rincón sagrado donde eres más tú. Kanso, la eliminación de lo que no aporta. La pregunta de la energía en vez de la pregunta de la utilidad. Mono no aware, la conciencia del ciclo de vida, de los objetos, el agradecimiento que permite el soltar. Shizen, la naturalidad, el diseño que apoya en vez de resistir, la casa que fluye en vez de luchar. 9 principios, 12 minutos cada uno, 4 días para transformar completamente la relación con tu espacio. Pero aquí viene lo que realmente quiero decirte. Estos principios no son consejos de organización, son una filosofía de vida, son una forma de ver el mundo en la que el espacio que habitas es un espejo de tu mente y tu mente es un espejo del espacio que habitas. Son inseparables. Cuando cambias uno, cambias el otro. Cuando cuidas uno, cuidas el otro. Cuando transformas uno, transformas el otro. Y la razón por la que estos principios funcionan en 12 minutos no es porque sean superficiales, es porque son fundamentales. Cuando tocas el principio, aunque sea levemente, aunque sea con un gesto pequeño, activas una cadena de cambios que va mucho más profundo de lo que ese gesto inicial sugiere. Una pequeña limpieza consciente, una superficie despejada, un objeto soltado con gratitud, una entrada cruzada con atención. Son actos pequeños con consecuencias grandes. Ahora te voy a hablar de algo que te puede cambiar la vida de una manera todavía más profunda. Porque estos 9 principios que acabo de explicarte son literalmente la punta del iceberg. En la descripción de este video tienes acceso a mis ebooks, materiales que he construido durante años con los sistemas completos, los ejercicios detallados, los protocolos de transformación del hogar que aplico en mis sesiones presenciales y que hasta hace poco solo estaban disponibles para los participantes de mis talleres. No te voy a dar una lista de lo que incluyen porque eso no te dice nada real. Te voy a decir lo que cambia en la vida de las personas que los aplican. Duermen mejor, no como efecto secundario de tener la casa ordenada. Como resultado directo de haber reorganizado la relación con su espacio, toman decisiones más claras. Porque un espacio sin ruido visual entrena la mente para el enfoque. Tienen más energía, porque dejan de gastar energía mental en el desorden invisible que antes no veían, pero que siempre estaba ahí. Y sienten, por primera vez en mucho tiempo, que su casa es verdaderamente suya. Están en la descripción. Échales un vistazo. Si uno solo de los principios que has escuchado hoy ha resonado contigo, lo que encontrarás ahí va mucho más allá. Sigamos, porque hay algo que no te he contado todavía sobre estos 9 principios. Algo que los hace todavía más poderosos cuando los entiendes en profundidad. Es la manera en que se relacionan entre sí. No son 9 principios independientes. Son 9 expresiones de una misma filosofía subyacente. Y esa filosofía se puede resumir en 3 palabras japonesas que forman la base de todo lo que hemos hablado. Ma, musubi, mono, ya lo conoces, pausa, espacio, transición. Musubi significa conexión, unión, lazo. En el contexto del hogar es la idea de que todo en tu espacio está conectado. El estado de la entrada conecta con el estado mental con el que entras al salón. El estado del dormitorio conecta con la calidad del sueño. El estado del escritorio conecta con la claridad del pensamiento. No son compartimentos separados, son partes de un sistema vivo. Mono significa objeto, pero no objeto en el sentido de cosa. Mono en japonés tiene una dimensión espiritual. Los objetos no son inertes, tienen historia, tienen energía, tienen presencia. Y esa presencia afecta el ambiente en el que existen. Esta comprensión de los objetos como portadores de energía no es misticismo, es psicología ambiental.
Los objetos que nos rodean constantemente nos afectan de maneras que van mucho más allá de su función utilitaria. Nos recuerdan personas, momentos, decisiones pasadas, versiones de nosotros mismos que ya no somos. Nos anclan en el pasado o nos impulsan hacia el futuro. Nos cargan o nos alivian. Cuando empiezas a ver tus objetos a través del concepto japonés de mono, cambia completamente la forma en que tomas decisiones sobre tu espacio. Déjame darte un ejemplo concreto. En muchas casas occidentales hay una silla que acumula ropa. No es la silla del comedor, no es la silla del escritorio, es esa silla específica que nadie planeó que fuera el lugar donde se acumula la ropa, pero que de alguna manera siempre acaba siendo ese lugar. Desde la perspectiva de Kanso, la solución obvia es deshacerse de la ropa acumulada y reorganizar. Pero desde la perspectiva de Shizen, la pregunta es diferente. ¿Por qué esa silla? ¿Qué dice sobre los patrones de movimiento en esa habitación? ¿Qué revela sobre cómo se usa realmente ese espacio? Quizás la silla está en el punto exacto donde las personas se detienen al llegar al dormitorio. El punto de transición entre la actividad y el descanso. Y en ese punto la ropa cae naturalmente porque la persona está pasando de un estado a otro y necesita ese gesto de quitarse la ropa de trabajo, de calle, de afuera. Si ese es el caso, la solución no es eliminar la silla o regañarse por dejar ropa ahí. La solución es poner un gancho o un perchero pequeño cerca de ese punto. Honrar el patrón de comportamiento real y darle un soporte que lo ordene sin eliminarlo. Eso es Shizen en acción. Eso es Musubi. La comprensión de cómo los comportamientos y el espacio están conectados. Ahora quiero hablarte de algo que pocos expertos en organización del hogar mencionan porque se salen de su zona de confort, y es la relación entre el espacio y las relaciones humanas. Hay un estudio fascinante de la Universidad de California, Los Ángeles, que examinó a 42 familias de clase media estadounidense durante 4 años. Documentaron literalmente todo lo que ocurría en sus casas, los objetos que tenían, cómo se movían por el espacio, cómo interactuaban en los diferentes espacios de la casa. Y lo que encontraron fue revelador. Las casas con más objetos y más desorden visible producían niveles más altos de cortisol en las mujeres que vivían en ellas. Pero también encontraron algo más sutil y más interesante. Los espacios de transición y los espacios compartidos de la casa afectaban directamente la calidad de las interacciones entre los miembros de la familia. Las familias con entradas ordenadas y claras tenían conversaciones de llegada más positivas. Los primeros minutos al llegar a casa, esos momentos de encuentro en el umbral, eran cualitativamente diferentes dependiendo del estado del espacio en el que ocurrían. Los japoneses saben esto desde hace siglos. El genkan, esa zona de transición entre el exterior y el interior, no es solo un lugar donde te quitas los zapatos, es un espacio de reconexión, un lugar donde el que llega y el que estaba en casa se encuentran en un espacio neutral, limpio, sin la carga del espacio privado interior, pero sin la presión del espacio público exterior. Es el tercer espacio, el espacio de la bienvenida. ¿Cómo es la entrada de tu casa? ¿Es un espacio que prepara la bienvenida o es un espacio que ya comunica caos? No te estoy pidiendo que reformes tu entrada, te estoy pidiendo que la mires con los ojos del extranjero que mencioné antes y que te preguntes qué mensaje envía. Porque tu casa habla todo el tiempo, a ti y a las personas que entran en ella. La pregunta es si estás escuchando lo que dice. Y aquí quiero introducir un concepto que no está en los 9 principios que he enumerado, pero que subyace a todos ellos. Se llama Ma'ai, que es la distancia correcta. En las artes marciales japonesas, Ma'ai es la distancia óptima entre dos combatientes, ni tan cerca que te domina, ni tan lejos que no puedes responder. Aplicado al hogar, Ma'ai es la distancia correcta entre tú y tus objetos, entre tú y tu espacio, entre tú y tus hábitos domésticos. Hay personas que están demasiado cerca de sus objetos. Tienen una relación casi obsesiva con el orden y la limpieza. Cualquier perturbación del espacio les genera ansiedad. Necesitan el control total del entorno para sentirse seguros. Eso no es Shizen, eso es supuesto.
Y hay personas que están demasiado lejos de su espacio, que han dejado de ver lo que les rodea, que viven en el caos, sin que el caos les afecte conscientemente, pero que sienten una vaga sensación de peso, de cansancio, de no poder despegar, sin saber exactamente de dónde viene. Ma'ai es el equilibrio, la relación sana con el espacio, la atención sin obsesión, el cuidado sin control. ¿Dónde estás tú en ese espectro? Ahora quiero hablar de los 12 minutos con más profundidad, porque la idea de que puedes transformar tu casa en 12 minutos genera a veces escepticismo, y ese escepticismo merece una respuesta honesta. No. No puedes transformar tu casa físicamente en 12 minutos si llevas años sin transformarla. Si tienes décadas de acumulación, de hábitos instalados, de relaciones complejas con objetos y espacios, 12 minutos no van a hacer el trabajo físico de una transformación completa. Pero lo que sí puedes hacer en 12 minutos es cambiar la dirección. En navegación hay un principio que dice que un cambio de un solo grado en la dirección de un barco, mantenido durante suficiente tiempo, lleva a un destino completamente diferente. Un grado, apenas perceptible en el corto plazo, definitorio en el largo. Los 12 minutos que he propuesto en cada principio son cambios de un grado. No son la transformación completa. Son el inicio de la dirección correcta. Y la razón por la que son 12 minutos específicamente es intencionada. 12 minutos es suficiente tiempo para hacer algo real, pero no tan largo que el cerebro lo perciba como una tarea grande y lo evite. El cerebro evita las tareas grandes que no tienen un final claro, pero 12 minutos tiene un final claro. El temporizador suena, la tarea termina. Y en esos 12 minutos, si hay intención real, ocurre algo. La clave es la intención, no la duración. 20 minutos de limpiar mecánicamente mientras piensas en otra cosa produce menos transformación que 12 minutos de presencia total. Eso es Shokunin Kishitsu aplicado al tiempo. No cuánto tiempo le dedicas, sino cómo le dedicas ese tiempo. Y ahora quiero llevarte más profundo todavía, porque hay una capa de estos principios que muy pocas veces se menciona en los contenidos sobre organización del hogar, que suelen quedarse en la superficie. Esa capa es la relación entre el espacio y la identidad. Tu casa no solo refleja quién eres, construye activamente quién eres. No es una metáfora, es un mecanismo real. Los psicólogos lo llaman affordances, las posibilidades de acción que el entorno ofrece. Un entorno con libros a la vista crea una persona que lee más, no porque la persona decida conscientemente leer más, sino porque la presencia visual de los libros aumenta la probabilidad de que el comportamiento de coger un libro ocurra espontáneamente. Un entorno con la estera de yoga visible crea una persona que practica más yoga. Un entorno con una guitarra en la pared crea una persona que toca más. Y al revés. Un entorno con el sofá orientado hacia la televisión como elemento central crea una persona que ve más televisión. Un entorno con la comida basura a la vista crea una persona que come más comida basura. Un entorno caótico crea una persona más ansiosa. Tu casa te está formando constantemente, silenciosamente, sin que lo notes. La pregunta es, ¿te está formando hacia la versión de ti que quieres ser? Esta es la pregunta que subyace a todos los principios japoneses que hemos visto. No es solo cómo organizar el espacio, es qué tipo de vida quieres que ese espacio construya. Y para responder esa pregunta necesitas hacer algo que los japoneses practican y que en Occidente casi nunca hacemos en relación a nuestro hogar. Necesitas imaginar la casa antes de construirla. En Japón hay una práctica llamada Ma-Design, que consiste en diseñar desde el vacío. Antes de decidir qué poner en un espacio, se medita en el espacio vacío. Se imagina cómo se vivirá en él. Se piensa en los rituales que ocurrirán ahí, en las emociones que se quieren sentir, en las actividades que se quieren apoyar. Y desde esa visión se toman decisiones sobre qué colocar. En Occidente hacemos lo contrario. Tenemos cosas y buscamos dónde ponerlas. Compramos muebles que nos gustan y luego intentamos encajarlos. Heredamos objetos y los acomodamos donde podemos.
Construimos la casa de dentro a afuera, desde los objetos hacia el espacio, en vez de desde la visión hacia los objetos. El resultado es una casa que es una colección de decisiones individuales que no tienen coherencia entre sí, que no responden a ninguna visión de conjunto, que no construyen ninguna identidad clara. ¿Cómo puedes aplicar MA Design si ya tienes una casa llena? El ejercicio de 12 minutos es este. Siéntate en el centro de la habitación más importante para ti. Cierra los ojos. Imagina la versión de tu casa que más te gustaría tener. No la más cara, no la de la revista, la que sientes que sería más tuya, la que mejor te apoyaría. Obsérvala. Siente cómo te mueves en ella. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Cómo huele? ¿Cómo suena? No tomes notas durante los 12 minutos. Solo observa. Luego, cuando suene el temporizador, escribe 3 palabras que describan lo que has visto. Esas 3 palabras son tu norte. Todo lo que hagas en tu casa desde ese momento tiene que poder responder la pregunta: ¿esto me acerca a esas 3 palabras o me aleja de ellas? Es una brújula simple, pero extraordinariamente poderosa. Y ahora quiero hablarte de algo que genera mucha resistencia en las personas cuando lo propongo en mis talleres: la resistencia emocional a cambiar el espacio. Hay un fenómeno muy real que yo llamo inercia emocional del hogar. Las casas acumulan capas de historia emocional que hacen que cambiarlas se sienta como una traición o una pérdida. El sofá que compraste con tu ex, la decoración que eligió tu madre, los libros del pasado que ya no te representan pero que no puedes tirar sin sentir que estás borrando quién eras. Esta inercia es real y respetarla es importante, pero también es importante no dejar que te paralice. Hay una distinción que los japoneses hacen que me parece brillante: la distinción entre honrar el pasado y ser prisionero del pasado. Honrar el pasado significa reconocer lo que fue, agradecer lo que significó y permitir que esa gratitud sea suficiente para soltar. Ser prisionero del pasado significa mantener objetos en tu espacio, no porque te den energía ahora, sino porque no sabes cómo soltar la historia que representan. La diferencia no está en los objetos, está en tu relación con ellos. Hay personas que tienen la casa de su abuela completamente intacta décadas después de que ella falleció. No porque les dé vida, sino porque no saben cómo vivir en ese espacio sin sentir que están borrando a su abuela. Y viven en un espacio que es un museo del pasado, hermoso en su historia, pero sin vida presente. Mono no Aware les daría la herramienta para hacer algo diferente, para crear un altar pequeño, un espacio de honra, donde los objetos más significativos de su abuela tengan un lugar de presencia consciente, y liberar el resto del espacio para la vida que están viviendo ahora. No es olvidar, es transformar la forma en que el recuerdo habita el espacio. El principio de los ebooks en la descripción te da sistemas completos para trabajar esta capa emocional del espacio, porque no es algo que se pueda hacer en 12 minutos si hay mucha historia, pero sí puedes empezar en 12 minutos. Y el primer paso es siempre el mismo: la conciencia. Ver lo que hay, nombrar lo que hay, sentir lo que hay, sin juicio, sin prisa, solo con atención. Ahora quiero llevarte a un área específica de la casa que los japoneses tratan con especial cuidado y que en Occidente frecuentemente descuidamos. El dormitorio. En la filosofía japonesa del hogar, el dormitorio no es solo un lugar para dormir, es el espacio de transición entre la conciencia y el sueño, entre el ego activo y el mundo del inconsciente, y como tal, merece una atención especial. El concepto japonés que rige el dormitorio ideal se llama Ma-yoi, que significa el buen espacio del sueño, y sus principios son notablemente consistentes con lo que la ciencia del sueño moderna recomienda, aunque el concepto es milenario. Ma-yoi establece que el dormitorio debe ser, por encima de todo, un espacio de una sola función: dormir y descansar. No trabajar, no entretenerse, no resolver problemas, no revisar el correo, solo descansar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el cerebro aprende por asociación espacial. Si trabajas en el dormitorio se convierte en el espacio del trabajo.
Y cuando intentas dormir en ese espacio, el cerebro recibe señales contradictorias. El espacio dice trabajo y tú dices sueño. Y el resultado es que el sueño llega más lento, es menos profundo, es menos reparador. El ejercicio de 12 minutos para el dormitorio es eliminar de él todo lo que no sirva al descanso. El cargador del teléfono que queda lejos de la cama, las pilas de trabajo o estudio sobre la mesilla, los objetos relacionados con el estrés cotidiano. No tienes que moverlo todo a un lugar perfecto, solo sacarlo del dormitorio, aunque sea al pasillo, aunque sea provisional. El efecto en la calidad del sueño esa misma noche puede ser inmediato y de noche al día, porque quiero hablarte ahora del espacio donde comienza el día. En muchas casas occidentales no hay un ritual de mañana vinculado al espacio. El día empieza en la cama, con el teléfono o en el baño, de manera funcional y rápida, o en la cocina, de manera automática. En Japón, la mañana tiene un espacio. Normalmente es la cocina o el espacio de preparación del té. Y ese espacio está diseñado para el ritual, para la transición consciente del sueño a la vigilia, para los primeros momentos del día que establecen el tono de todo lo que sigue. Hay un concepto japonés que se llama Ichigo-iche, que significa una vez, un encuentro. Cada momento es único e irrepetible. Este momento concreto de este día concreto nunca volverá a existir. Aplicado a la mañana, Ichigo-iche dice que estos primeros minutos del día merecen presencia total, porque este día concreto, esta mañana concreta, nunca volverá. El ritual matutino japonés clásico incluye 3 elementos: el agua, la luz, el silencio. No necesariamente en ese orden, no necesariamente de manera compleja, pero esos 3 elementos crean las condiciones para un inicio de día que construye en vez de destruir. El agua, un vaso de agua al levantarse, bebido lentamente, con conciencia. El cuerpo lleva horas sin hidratación. El agua despierta el sistema digestivo, activa el metabolismo, señala al cuerpo que el día comienza. La luz, exponerse a la luz natural en los primeros minutos de estar despierto, abrir las persianas, salir un momento. La luz natural regula el ritmo circadiano, suprime la melatonina residual, sincroniza el reloj biológico con el tiempo real. El silencio. Aunque sean solo 3 minutos sin ruido externo antes de abrir el teléfono, antes de poner las noticias, antes de hablar con nadie. 3 minutos de silencio en los que la mente pasa de manera natural del estado de sueño al estado de vigilia, sin ser interrumpida por estímulos externos. Estos 3 elementos se pueden incorporar en cualquier casa. No requieren espacio adicional, no requieren tiempo adicional si organizas un poco el espacio para que ocurran de manera fluida. Shizen de nuevo. El espacio que apoya, si el vaso de agua está en la mesilla, es más fácil beberlo al levantarse. Si las persianas tienen un mecanismo fácil, es más fácil abrirlas. Si hay un espacio pequeño junto a la ventana donde puedes sentarte en silencio, es más fácil que el silencio ocurra. El espacio apoya o resiste, tú decides. Y hablando de apoyar, quiero hablar de un espacio que en las casas modernas ha adquirido una importancia enorme que no siempre se gestiona bien. El espacio de trabajo en casa. Desde la pandemia, millones de personas trabajan desde casa de manera regular. Y la mayoría lo hacen en espacios que no estaban diseñados para el trabajo. El dormitorio, el comedor, el sofá. Y los problemas que eso genera van mucho más allá de la incomodidad física. El trabajo desde casa, cuando no está bien gestionado espacialmente, borra los límites entre trabajo y vida. Y esa borración tiene consecuencias serias en el bienestar mental a largo plazo. Los japoneses tienen un principio para esto que se llama ma no bunri, la separación de los ma, los diferentes espacios de transición, y se aplica perfectamente al trabajo desde casa. La idea es que el paso del estado de trabajo al estado de descanso necesita un ritual espacial, igual que el paso del exterior al interior necesita el ritual del Genkan. Sin ese ritual de transición, el cerebro no hace el cambio completo. Y seguimos trabajando mentalmente, aunque físicamente hayamos parado. Si trabajas desde casa, necesitas crear un ritual de cierre del trabajo
que incluya un elemento espacial. Puede ser tan simple como cerrar el ordenador y cubrirlo con algo. Puede ser recoger el escritorio de una manera específica que señale que el trabajo ha terminado. Puede ser levantarte, moverte a otra habitación y hacer el equivalente del quitarse los zapatos, pero al revés. Quitarte el rol de trabajador y ponerte el rol de persona que vive en casa. Sin ese ritual, el trabajo y la vida se mezclan y la casa deja de ser refugio para convertirse en extensión de la oficina. 12 minutos para crear ese ritual. Solo 12 minutos. Ahora quiero hablar de algo que puede parecer muy técnico, pero que tiene consecuencias enormes en cómo se siente un espacio: la luz. En el diseño japonés, la luz es tratada como un material de construcción, no como un accesorio, tan importante como las paredes, el suelo o el techo. La manera en que la luz entra, se mueve, se refleja y desaparece en un espacio determina casi tanto cómo se siente ese espacio como lo que hay en él. Hay un concepto japonés llamado komorebi que no tiene traducción directa. Es la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles. Esa luz fragmentada, en movimiento, que crea patrones cambiantes sobre el suelo. Y en el diseño japonés, recrear esa calidad de luz en el interior es un objetivo consciente. No necesitas árboles en casa para aplicar este principio. Pero sí puedes ser más consciente de la calidad de la luz en tu espacio. La luz artificial, dura, directa y uniforme, aplana el espacio. Lo hace funcional, pero sin vida. La luz que viene de diferentes ángulos, que crea sombras, que tiene variaciones de intensidad, hace el espacio tridimensional, lo hace más interesante, lo hace más humano. El ejercicio de 12 minutos sobre la luz es este. Siéntate en el espacio donde más tiempo pasas en casa cuando hay luz natural. Observa cómo entra la luz, de dónde viene, cómo cae, qué crea. Y por la noche, apaga la luz principal del techo. Enciende solo luces de suelo, de mesa, lámparas más bajas y observa cómo cambia el espacio. La mayoría de las personas nunca han hecho eso. Nunca han mirado de verdad la luz de su casa. Y la luz de tu casa te está afectando todo el tiempo. Quiero hablar ahora de la cocina, porque en la cocina los principios japoneses tienen una aplicación muy específica y muy poderosa. En la filosofía japonesa, la cocina no es un lugar de producción de comida, es un espacio sagrado de transformación. La transformación de lo crudo en lo cocido, de lo natural en lo nutritivo, del ingrediente en la comida que alimenta a las personas que amas. Ese cambio de perspectiva sobre la cocina cambia completamente la relación con el espacio y con las actividades que ocurren en él. Hay un concepto culinario japonés llamado mise en place, que en realidad viene del francés, pero que los japoneses han llevado a su expresión más refinada. Significa cada cosa en su lugar. Antes de cocinar, todo está preparado. Cada ingrediente limpio, cortado, medido, cada utensilio a mano. El espacio completamente preparado para la actividad que va a ocurrir. La cocina japonesa no empieza cuando se enciende el fuego. Empieza antes, en la preparación del espacio. ¿Cómo es tu cocina antes de cocinar? ¿Es un espacio preparado o un espacio en el que improvisas entre el caos? La encimera de la cocina es quizás el espacio en la casa donde la aplicación de Kanso tiene el impacto más inmediato. Cada objeto que ocupa la encimera que no se usa diariamente está ocupando espacio de trabajo y generando ruido visual. Las especias que usas una vez al año. El robot de cocina que usas una vez al mes. La fruta que está ahí de decoración más que de uso. El principio japonés para la cocina es dejar libre el máximo de superficie de trabajo posible. No como estética, como funcionalidad, porque una encimera libre es una invitación a cocinar. Y cocinar, hecho con presencia y con el espacio preparado, es una de las experiencias más placenteras y más nutritivas que existen, no solo para el cuerpo, para la mente. Ahora quiero llevarte a un tema que muchos evitan en los contenidos de organización del hogar porque es incómodo: los objetos que no son tuyos. Vivimos con otras personas,
compañeros de piso, parejas, hijos, padres, y esas personas también tienen sus objetos, sus hábitos, sus formas de relacionarse con el espacio, y a veces esas formas chocan con las tuyas. La filosofía japonesa del hogar compartido se basa en un principio muy diferente al que usamos en Occidente. En Occidente tendemos a aplicar la misma norma a todo el espacio compartido, lo cual inevitablemente genera conflicto porque diferentes personas tienen diferentes relaciones con el orden y el espacio. En Japón hay una distinción entre el espacio compartido, el espacio propio y el espacio de transición entre ambos. Y en el hogar compartido, las reglas de cada uno de esos espacios son diferentes. El espacio compartido, el salón, la cocina, las zonas de paso, tienen normas que todos respetan, no porque sean normas impuestas, sino porque todo el mundo que comparte el espacio ha acordado su cuidado como señal de respeto mutuo. El espacio propio, el dormitorio, el escritorio, el rincón personal, es absolutamente soberano. Cada persona tiene derecho a relacionarse con su espacio propio según sus propios valores. No hay imposición y el espacio de transición es negociado, adaptado continuamente según las necesidades cambiantes de los que conviven. Este marco evita una cantidad enorme de conflictos domésticos que en Occidente son muy comunes. El conflicto de quién recoge, quién limpia, quién mantiene el orden, todos esos conflictos suelen ocurrir en la zona de transición, en los espacios que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Si convives con alguien, una conversación de 12 minutos sobre qué espacios son completamente compartidos, cuáles son completamente propios y cuáles son de transición y negociación, puede cambiar la dinámica doméstica más que cualquier sistema de organización. Esa conversación es Shokunin Kishitsu, aplicado a las relaciones que ocurren en el espacio. Y de las relaciones en el espacio quiero hablar ahora de la más importante, tu relación contigo mismo en el espacio. Hay momentos en la vida en que la casa se convierte en el único lugar seguro. La crisis, el duelo, la enfermedad, el agotamiento. Y en esos momentos, la relación con el espacio toma una importancia especial. El concepto japonés que habla de esto se llama Manoi-yashi, el espacio sanador, la capacidad del entorno físico de sostener y apoyar el proceso de recuperación. No es un concepto esotérico, es algo que todos hemos sentido alguna vez. La casa en la que te sientes completamente seguro, la habitación en la que puedes respirar, el rincón en el que el mundo se para. Ese espacio no es accidental, tiene características específicas. Generalmente es pequeño, tiene luz suave, tiene objetos que evocan seguridad y afecto, tiene ausencia de ruido visual y auditivo. ¿Tiene algún elemento natural? Una planta, una piedra, agua. Y esas características no son casuales. Responden a necesidades neurológicas profundas. El ser humano en estado de vulnerabilidad busca el equivalente de la cueva, un espacio protegido, delimitado, con visibilidad del exterior, pero distancia de sus peligros. En tu casa, ¿tienes ese espacio? Si no lo tienes, puedes crearlo. Y no necesitas mucho. Una silla confortable en un rincón, una manta, una luz suave, una planta pequeña, un objeto que te calme, 12 minutos para crear ese rincón y tener un refugio para cuando lo necesites. Porque lo necesitarás. Todos lo necesitamos. Ahora quiero cerrar el círculo de estos 9 principios con algo que no es un principio adicional, sino la comprensión que subyace a todos ellos. Los principios japoneses del hogar no son técnicas de organización, son una práctica espiritual, en el sentido más amplio y más laico de esa palabra. Son una forma de prestar atención a lo que importa, de honrar lo cotidiano, de encontrar significado en lo pequeño. En Occidente tendemos a buscar el significado en lo grande, los viajes transformadores, las experiencias excepcionales, los logros reconocibles. Y mientras buscamos el significado en lo grande, se nos escapa el significado que está en lo pequeño, en el gesto de preparar el té, en el sonido del agua fregando los platos, en la superficie limpia que es una invitación al trabajo, en el umbral cruzado con conciencia
Eso es lo que los japoneses entienden y que nosotros olvidamos con demasiada frecuencia, que la vida extraordinaria no se construye con momentos extraordinarios, se construye con momentos ordinarios a los que se presta atención extraordinaria. Tu casa es el escenario de los momentos ordinarios, de los desayunos, de las conversaciones de noche, de las mañanas lentas, de las tardes de lluvia, de los sábados sin planes, de los martes sin nada especial. Si tu casa apoya esos momentos, si los hace más ricos, más presentes, más vivos, habrás construido algo que ninguna cuenta de resultados puede medir, pero que lo cambia todo. Ahora bien, sé que lo que acabas de escuchar tiene una profundidad que a veces se disuelve si no hay algo más concreto con lo que seguir trabajando. Y por eso quiero recordarte que en la descripción de este video tienes los ebooks donde todo esto se desarrolla con sistemas prácticos, ejercicios detallados y protocolos de implementación que van mucho más allá de lo que un solo video puede darte. Son materiales que llevo años construyendo y refinando. Si lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, ahí encontrarás el siguiente nivel. Échalos un vistazo. Pero sigamos, porque todavía tenemos mucho terreno por recorrer. Quiero hablar de algo que muy raramente se menciona en los contenidos sobre el hogar y que tiene un impacto enorme en cómo se siente cualquier espacio: el sonido. Tu casa no es solo un espacio visual, es un espacio sonoro. Y el paisaje sonoro de tu hogar te afecta de maneras que normalmente no son conscientes. El ruido de fondo de la calle, el zumbido del frigorífico, el sonido de los vecinos, el ruido del tráfico, la televisión encendida sin que nadie la mire. Son capas de ruido que se acumulan y que mantienen el sistema nervioso en un estado de vigilancia que consume energía. En la arquitectura japonesa hay una atención enorme al control del sonido. Las casas tradicionales japonesas usan materiales que absorben el sonido en vez de reflejarlo: madera, tatami, papel shoji. Crean espacios acústicamente suaves, espacios donde el silencio es accesible. No tienes que reformar tu casa para aplicar este principio, pero sí puedes ser más consciente del paisaje sonoro de tu hogar. Hay un ejercicio que llamo el mapa sonoro. Siéntate en silencio en el centro de tu casa, sin música, sin televisión, sin teléfono. Cierra los ojos y escucha. Escucha todo lo que hay en el sonido de tu casa, los sonidos que siempre están ahí, los que entran del exterior, los que genera la propia casa, los que pones tú. Hazlo durante 12 minutos. Al final, sabrás cosas de tu casa que no sabías que no sabías. Y probablemente identificarás fuentes de ruido que puedes eliminar o reducir con cambios pequeños. La alfombra que absorbe el sonido de los pasos en el dormitorio, el sello de la puerta que reduce el ruido del exterior, la costumbre de no encender la televisión cuando nadie la está mirando, la puerta cerrada del cuarto donde hay el ordenador encendido. Pequeños cambios, gran diferencia. Y junto al sonido, el olfato, en Japón el incienso es parte fundamental de la cultura del hogar. No como elemento decorativo, sino como herramienta funcional de transformación del espacio. Los diferentes aromas tienen efectos documentados en el estado mental y emocional. El sándalo calma, el cedro purifica, el jazmín eleva el ánimo, la lavanda prepara para el sueño. El cerebro tiene una conexión directa entre el sistema olfativo y el sistema límbico, la parte del cerebro que gestiona las emociones y la memoria. Los olores acceden al estado emocional de una manera directa que ningún otro sentido tiene. Por eso, un aroma específico puede transportarte instantáneamente a un recuerdo o a un estado de ánimo con una intensidad que ninguna imagen o sonido puede igualar. Diseñar el paisaje olfativo de tu casa es una herramienta poderosa y frecuentemente ignorada. No tiene que ser incienso si no es tu estilo. Puede ser una vela, puede ser plantas aromáticas, puede ser el olor a café por la mañana como ritual, puede ser el olor de la cera con la que limpias los muebles de madera. El punto es que el olor de tu casa está ahí de todas formas. La pregunta es si lo estás gestionando conscientemente o dejando que sea un resultado accidental de lo que ocurre en el espacio.
Y ahora quiero llevarte a algo que quizás esperas que no toque, pero que no puedo dejar fuera si quiero ser honesto con la filosofía que estoy compartiendo. El teléfono en casa. Sé que es un tema del que todos estamos cansados de escuchar, pero la perspectiva japonesa sobre esto es diferente a la que normalmente se ofrece en los contenidos occidentales sobre bienestar digital. En Japón hay un concepto que se aplica a esto de manera muy práctica, se llama Mano Seikatsu, el tiempo sin hacer nada, el tiempo que en Occidente llamamos tiempo perdido y que en Japón se considera tan necesario como el tiempo de actividad. El teléfono ha colonizado el Ma no Seikatsu. Ha llenado cada espacio de pausa con estimulación y al hacerlo ha eliminado uno de los elementos más necesarios para la mente humana, el tiempo sin entrada. El cerebro en estado de reposo, sin estímulos, sin tareas, sin input externo, hace algo que no puede hacer de otra manera. Procesa, integra, crea conexiones, resuelve problemas que no estaba mirando directamente, descansa en el sentido neurológico real. El estado por defecto de la red neuronal, que es el estado que el cerebro adopta cuando no está en modo de tarea activa, es fundamental para la creatividad, la memoria, la inteligencia emocional y el bienestar psicológico. Cuando llenamos todos los MA con el teléfono, privamos al cerebro del tiempo en ese estado. La aplicación doméstica es crear en tu casa zonas y tiempos sin teléfono, no como castigo, como higiene mental, como el equivalente de abrir las ventanas para que entre aire fresco. Puede ser la mesa durante las comidas, puede ser el dormitorio, puede ser la primera hora de la mañana, puede ser los primeros 15 minutos al llegar a casa, lo que funcione para ti, lo que Shizen apoye en tu espacio. Y al hablar de zonas de casa sin teléfono, llegamos naturalmente a uno de los temas que más me preguntan: ¿cómo aplicar estos principios cuando hay niños en casa? Y aquí quiero ser muy directo porque hay mucha confusión sobre esto. Los principios japoneses del hogar no requieren que la casa sea silenciosa o perfecta. Los niños necesitan espacio para jugar, para crear, para moverse, para ser caóticos. Eso no está en contradicción con estos principios. Al contrario, el hogar ideal para niños, según la filosofía japonesa, no es una casa perfectamente ordenada que los niños tienen que respetar. Es una casa con zonas diferenciadas, zonas donde el orden y la calma son el estándar, y zonas donde el juego, el caos creativo y la libertad de movimiento son el estándar. Los niños aprenden a relacionarse con el espacio observando cómo los adultos se relacionan con él. Si ven rituales de entrada, los aprenden. Si ven que los objetos se cuidan, aprenden a cuidarlos. Si ven que el desorden se completa, aprenden a completar el desorden. La herramienta más poderosa para enseñar estos principios a los niños no es la instrucción, es el ejemplo y es el diseño del espacio. Un niño que tiene un lugar claro y accesible para sus juguetes aprende a recogerlos mucho más fácilmente que un niño que tiene que encontrar dónde ponerlos cada vez. El espacio que apoya el comportamiento deseado. Shizen, de nuevo. Y llegando al final de este recorrido por los 9 principios japoneses, quiero hablarte de algo que suele ser la resistencia más profunda a todo lo que hemos visto: el tiempo. La queja más frecuente cuando hablo de crear rituales, de prestar atención al espacio, de limpiar con conciencia, es esta: no tengo tiempo. Y yo entiendo esa queja, la entiendo muy bien. Vivimos en un mundo que nos exige más tiempo del que tenemos. Las jornadas laborales se extienden, las responsabilidades se multiplican, las horas de sueño se recortan. Y en ese contexto, añadir rituales de entrada y tiempos de limpieza consciente puede sonar como un lujo que no puedes permitirte. Pero quiero darte una perspectiva diferente sobre el tiempo y la casa. Los rituales japoneses del hogar no son adicionales a la vida. Son la vida misma, vivida con más conciencia. Quitarte los zapatos ya lo haces. Hacerlo con atención no tarda más tiempo. Fregar los platos ya lo haces. Hacerlo con presencia no tarda más tiempo. Entrar a casa ya lo haces. Hacer una respiración en el umbral no tarda más tiempo. Los 12 minutos que propongo no son 12 minutos adicionales. Son los mismos minutos que ya dedicas a esas actividades, vividos de manera diferente. Y el resultado de vivirlos de manera diferente no es perder tiempo, es recuperar tiempo.
Porque un espacio que funciona bien, que apoya tus comportamientos, que no genera fricción constante, que no drena energía mental con ruido visual, te devuelve horas de concentración, de productividad, de bienestar que el desorden y la falta de ritual te estaban robando sin que lo notaras. La inversión es pequeña, el retorno es enorme, pero el retorno no llega de golpe, llega de manera acumulativa, como el cambio de 1 grado en la dirección del barco, apenas perceptible al principio, definitorio con el tiempo. Y hay algo más que quiero decirte sobre el tiempo y el hogar que creo que es importante. La velocidad a la que vives en tu casa importa. Las casas japonesas están diseñadas para inducir un ritmo de movimiento más lento. Los espacios pequeños que requieren moverse con cuidado. Las puertas correderas que no se pueden abrir de un golpe. Los umbrales que requieren una pausa para cruzarlos. Las tatami que piden que camines de cierta manera. Ese ritmo más lento no es ineficiencia. Es una forma de ser más consciente del espacio y del tiempo, de no vivir la vida en fast forward. Cuando te mueves rápido por tu casa, no la ves, no la sientes, no la habitas, la atraviesas. Habitar es diferente de atravesar. Habitar requiere presencia, requiere velocidad humana, requiere lo que los japoneses llaman yukuri, que es la lentitud intencional. El ejercicio es simple. Durante 12 minutos, muévete por tu casa a la mitad de tu velocidad habitual. Toca las superficies que pasas. Mira lo que habitualmente atraviesas sin ver. Abre los cajones que llevas meses sin abrir. Mira por la ventana que nunca miras. Esos 12 minutos de yukuri pueden revelarte cosas de tu espacio que llevan años esperando que les prestes atención. Y en esa atención está la transformación, no en comprar nuevos muebles, no en reorganizar todo el fin de semana, no en la decoración perfecta, en la atención sostenida al espacio que ya tienes. Tu casa ya tiene todo lo que necesitas para ser transformada. Lo que falta no son objetos, ni dinero, ni tiempo. Lo que falta es mirada, la mirada fresca, la mirada del extranjero, la mirada de quien ve por primera vez lo que está ahí desde siempre. Y esa mirada, esa atención, esa conciencia es lo que estos 9 principios japoneses te dan. No son técnicas de organización, son entrenamientos de la mirada. Son formas de ver tu casa y a través de ella de verte a ti mismo de manera diferente. Porque al final, lo que hace que una casa sea un hogar no es la decoración, no es el tamaño, no es el precio. Es la atención que le prestas, el cuidado que le das, la conciencia con la que la habitas. Una casa sin atención es un almacén. Una casa con atención es un refugio. ¿Cuál quieres que sea la tuya? Los 9 principios. Ma, wabi-sabi, ma, en el espacio, shokunin, kishitsu, soji, ikigai, kanso, mono, no aware, shizen. Son 9 formas de prestar atención a tu casa. 9 formas de relacionarte con tu espacio de manera más consciente, más honesta, más tuya. 12 minutos cada uno. No para resolver todo, para empezar la dirección correcta. Y si quieres ir más lejos, si quieres los sistemas completos, los protocolos detallados, las herramientas avanzadas que aplico en mis talleres y sesiones presenciales, los tienes en la descripción, en los ebooks que he construido para esto. No te voy a decir más que eso. Míralos. Si lo que has escuchado hoy te ha resonado de verdad, ahí encontrarás el siguiente nivel de todo esto. Pero ya sea que vayas a por ellos o no, lo que más me importa es esto. Cuando termines este video, antes de que se cierre y antes de que lo siguiente capte tu atención, antes de que se te olvide, elige uno de los 9 principios, solo uno, el que más te haya resonado, el que sientas que tu casa más necesita. Y haz el ejercicio de 12 minutos de ese principio hoy, esta tarde, esta noche, esta mañana. 12 minutos, no mañana, no el fin de semana, hoy. Porque la filosofía japonesa del hogar no vive en los libros ni en los videos. Vive en el hacer, en la práctica, en la acción pequeña repetida con conciencia. Ese es el único camino, ma. La pausa, el espacio entre lo que eres y lo que puedes ser. Ese espacio existe, siempre ha existido.
Solo necesitas cruzarlo. Empieza hoy, con 12 minutos y una mirada nueva, porque tu casa te está esperando. No para que la cambies, para que la veas de verdad por primera vez. Y cuando la veas de verdad, cuando la mires con estos principios encendidos en tu conciencia, algo va a cambiar. No solo en la casa, en ti, en cómo te mueves por el mundo, en cómo te relacionas con lo que te rodea, en cómo habitas tu propia vida. Eso es lo que los principios japoneses del hogar tienen que ofrecer. No un espacio más bonito, una vida más presente. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Pero si quieres la guía completa, está en la descripción. Ahí están los ebooks, ahí están los sistemas, ahí está el siguiente nivel. Hasta el próximo video. Cuídense, cuiden su espacio. Y recuerden, su casa les habla todo el tiempo. La pregunta es si están escuchando.